Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy vamos a ver el periodo denominado gobiernos conservadores, que ha pasado a la historia con el nombre de la década infame. Ya cuando introducimos esta palabra infame, nos da un panorama de cómo va a ser esta época. La palabra infame significa indigno, deshonroso, maligno. Entonces ya podemos ir perfilando cómo van a ser los gobiernos conservadores. Este periodo se extiende desde 1930, con el golpe de Estado que se le realiza a Hipólito Yrigoyen, hasta 1943. Ya podemos ir pensando que esta década es infame porque comienza con un golpe de Estado, o sea, se irrumpe el sistema democrático. Pero ya les anticipo que en 1943 la Argentina sufre el segundo golpe de Estado. Entonces ya vamos viendo a nivel político por qué a esta etapa se la denomina infame. Comienza con un golpe de Estado y finaliza con otro golpe de Estado. Pero antes repasemos un poco. Nosotros ya hemos visto distintas etapas a lo largo de la cursada. Hemos visto el periodo que comienza antes del proceso de la independencia, luego vimos la independencia propiamente dicha, pasamos a la etapa de la anarquía y cómo se intenta solucionar a través de los gobiernos unitarios con Rivadavia a la cabeza, luego cómo se sucede otra guerra civil donde se va a destacar Rosas dando inicio a la etapa rosista. Luego vimos el periodo donde Buenos Aires se convierte en un estado, se separa del resto del país y se enfrenta a la Confederación Argentina. Pasamos a las presidencias históricas o continuismo con Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Luego analizamos en profundidad la República Oligárquica entre 1880 y 1916, donde la oligarquía, a través de su partido, el Partido Autonomista Nacional, va a ir armando lo que va a ser la Argentina a lo largo del siglo XX, un país bajo el modelo agroexportador. Y finalmente hemos estudiado los gobiernos de la Unión Cívica Radical desde 1916 hasta 1930, cuando a Hipólito Yrigoyen sufre el golpe de Estado encabezado por el general Uriburu. Entonces, hoy damos inicio al periodo de los gobiernos conservadores o la década infame. Este periodo, como les decía, comienza en 1930 y 1943. Los presidentes de este periodo van a ser el general Uriburu, que es un gobierno de facto. Va a durar 2 años, 1930 a 32. ¿Qué significa un gobierno de facto? Justamente es un gobierno que no ha sido elegido según la ley, en nuestro caso, a través de lo que plantea la Constitución y las leyes electorales. Luego le sucede el general Justo. Justo sí va a llegar a través de elecciones, pero vamos a ver que son elecciones fraudulentas. Nuevamente tenemos al fraude electoral presente en la vida argentina. Justo va a gobernar sus 6 años, entre 1932 hasta el 38. Luego lo sucede Ortiz, entre 1938 al 40. Evidentemente no termina su mandato, pero no es que sufre un golpe de Estado, sino que él se enferma. En 1940 pide licencia por su enfermedad y luego fallece. Es por eso que lo va a suceder su vicepresidente, por eso le hago esta flechita, su vicepresidente, que es el doctor Castillo. Castillo, faltando menos de un año para nuevas elecciones, va a sufrir el segundo golpe de Estado en la Argentina. Pero para estudiar los gobiernos conservadores, vamos a analizar distintos aspectos o niveles de análisis. Por un lado vamos a ver el contexto internacional, cómo lo que está pasando en el mundo repercute en la realidad argentina. Luego analizaremos el aspecto político, el económico, el social y las causas del golpe de Estado de 1943. Empezamos viendo el contexto internacional, porque como les decía, lo que sucede a nivel mundial afecta a las características políticas, económicas y sociales de la Argentina. Inclusive va a ser una de las causas del golpe de Estado de 1943. Si hablamos del contexto internacional, tenemos que marcar 3 procesos claves
para entender cómo eso afecta a la realidad de Argentina. Por un lado, la crisis económica mundial de 1930, que nace a partir del crack del 29 en Estados Unidos, que va a dar paso a la Gran Depresión. Acá tenemos las personas pidiendo trabajo en Estados Unidos. Esto va a generar que todos los países empiecen a tener políticas económicas proteccionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados van a intervenir en las economías para proteger la producción nacional. Todos los países, desde Estados Unidos con su capitalismo hasta la Alemania con Hitler. El segundo elemento del contexto internacional es el ascenso de los gobiernos totalitarios. Hemos dicho que luego de la Primera Guerra Mundial y con la crisis de 1930 se pone en jaque, se pone en duda el sistema democrático, liberal y capitalista y surgen estas alternativas de los gobiernos totalitarios. Por un lado, los gobiernos totalitarios de izquierda, donde vamos a tener como su representante a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Stalin. Y luego los gobiernos totalitarios de derecha, que siempre mencionamos a Italia con Mussolini y Alemania con Hitler, pero no son los únicos. Lo tenemos en España, en Grecia, en Croacia, Hungría, Bulgaria. Y en el siguiente mapa podemos ver los países que siguen la tendencia de la democracia liberal. Esto no quiere decir que no tuvieran monarquías, como por ejemplo Reino Unido, que tenía una monarquía, pero una monarquía parlamentaria. Luego tenemos los regímenes comunistas, en este caso la Unión Soviética, los regímenes fascistas encadrados en Italia y en Alemania, pero vemos que gran parte de Europa está teñido de este lila que está marcando los regímenes autoritarios. Ahí está indicando las distintas fechas cuando ascienden estos gobiernos de carácter autoritario. Y el tercer elemento, obviamente, de este contexto internacional que tenemos que marcar es la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, donde se enfrentan los países del eje con los países aliados. Los países del eje encabezados con Italia, Alemania y Japón, con algunos países asociados como Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia. Y los países aliados, en un primer momento con Francia y Gran Bretaña, luego la Unión Soviética y luego Estados Unidos, que va a entrar en la guerra luego de que los japoneses bombardearan la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Y obviamente con otros países aliados como Canadá, Australia, Holanda, Checoslovaquia y obviamente Polonia, que ha sido el país invadido por Alemania, que ha desencadenado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los elementos a nivel internacional a tener en cuenta va a ser la crisis económica mundial y cómo los países europeos y también Estados Unidos comienzan a tener políticas proteccionistas, el ascenso de los gobiernos autoritarios y el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Bien, pasamos a ver el mapa con la máxima extensión del dominio de la Alemania nazi, del régimen nazi, sobre el continente europeo y también sobre el norte de África. Visto el contexto internacional, podemos ver ahora las características políticas de los gobiernos conservadores. Teniendo en cuenta el panorama mundial, en la Argentina también vamos a tener gobiernos autoritarios. Con respecto a las características políticas vamos a ver 4 elementos. Por un lado, los gobiernos autoritarios. Por otro lado, la desradicalización, la persecución al movimiento obrero y el gobierno de la concordancia. Pero pasemos a los gobiernos autoritarios. Hay elementos comunes para todos los gobiernos autoritarios, como son la censura, la represión, el control de los medios de comunicación, el control de la educación, persecuciones, en el caso de la Argentina. Vamos a ver estas persecuciones a obreros, estudiantes y obviamente a los dirigentes de la Unión Cívica Radical, ya que se le ha realizado el golpe a ellos. La lucha contra el comunismo y el anarquismo. Se disuelve cualquier espacio de debate. En el caso de la Argentina, el Congreso durante el gobierno de Uriburu está cerrado, se disuelve. Y luego, con el gobierno de Justo, Ortiz y Castillo, va a ser un parlamento, un Congreso sumamente corrupto. Se realizan intervenciones federales y se busca el apoyo, o sea, estos grupos conservadores, la oligarquía, porque los grupos conservadores en Argentina es la oligarquía,
busca el apoyo de las Fuerzas Armadas, del ejército, lo que va a provocar la militarización de la política, elemento fundamental para entender toda la realidad de la Argentina a lo largo del siglo XX. La intervención de las Fuerzas Armadas por esta militarización de la política. Y un elemento clave, nuevamente tenemos el fraude electoral. Fraude que habíamos podido controlar con la ley Sáenz Peña, lamentablemente hay un retroceso y tenemos el fraude electoral, que va a comenzar a ser llamado, irónicamente, fraude patriótico, porque realmente los conservadores, la oligarquía pensaba que si se hacía fraude se salvaba la patria, era un hecho de heroísmo patriótico hacer fraude. Y acá en la caricatura tenemos un día de elección, presidente Mesa, el votante que está estableciendo la urna, está poniendo el voto en la urna, y tenemos los militares representados aquí en el fondo que expresan. Y después dicen que la gente se desentiende de la política y que no quiere participar. Este tipo hoy votó como 20 veces. Sigue hablando de en forma irónica, del fraude electoral. Segundo elemento, desradicalizar. Ojo con este concepto. ¿Qué significaba desradicalizar? Sacar a las personas que eran de la Unión Cívica Radical de la administración pública y de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Y por supuesto perseguía a los líderes de la Unión Cívica Radical, inclusive Hipólito Yrigoyen va a estar preso en la isla Martín García, luego que sufre el golpe de Estado. Se persigue al movimiento obrero, se disuelven los sindicatos que eran anarquistas y comunistas, se deportan a aquellos dirigentes anarquistas y comunistas que eran extranjeros, se los mandan nuevamente a Europa, y se prohíben las huelgas. Y cuando hay huelgas, porque hay huelgas muy importantes, por ejemplo en 1936, la huelga de la construcción, van a ser sumamente reprimidas. Y a partir de 1940 va a gobernar una alianza bastante particular, bastante heterogénea, con el nombre de la Concordancia. Su líder va a ser el general Justo, pero vamos a tener a socialistas, a radicales antipersonalistas, que el objetivo no era modificar la Constitución, pero sí era impedir que la Unión Cívica Radical nuevamente llegara al poder, para lo cual establecen la necesidad del fraude patriótico. Visto el contexto internacional y las características políticas, tenemos que pasar ahora a ver las características económicas de los gobiernos conservadores durante este periodo, teniendo en cuenta la crisis económica mundial.